Cuando Alma va a Munía dijo algo bien chiquito, pero que me hizo pensar mucho en el tema del conocimiento. Pero antes de explicar eso, un poco de contexto. Ya vimos antes que Alma dejó su puesto como juez superior para dedicarse por completo a predicar el evangelio y que empezó en las ciudades de Zarahemla y Gedeón. Hoy veremos qué pasa cuando llega a la ciudad de Amonía. En el capítulo 8 leemos que tristemente Alma es rechazado, insultado, escupido y echado de la ciudad. Y pues si en un lugar no te quieren, ¿para qué te quedas? Y justamente mientras iba de camino a otra ciudad, se le aparece exactamente el mismo ángel que lo había reprendido años atrás. Ese mismo que había sido enviado por Dios. Si no has visto el video de esa historia, te lo dejo por aquí arriba o en los comentarios. Y bueno, este ángel vino en parte a consolarlo porque lo había pasado muy mal, la gente en Amonía lo trató horrible, pero también viene a comunicarle que Dios le pide que regrese a la ciudad y lo intente de nuevo. Y sin chistar, Alma regresa a la ciudad, pero no es tonto, lo hace por un camino diferente. Y en ese camino conoce a un hombre llamado Amulek. Este recibe a Alma en su casa, lo hospeda, le da de comer y además a partir de ese momento se convierte en su compañero y juntos predican el evangelio. Por favor, no dejes de leer el capítulo que te lo estoy súper resumiendo para llegar al punto necesario. Y volviendo a la historia, el que Amulek se una a Alma se vuelve crucial, porque como Amulek era muy conocido, ahora sí la gente por lo menos se paraba a escuchar el mensaje de ambos. Pero aún así no fue fácil. En los capítulos del 11 al 13 leemos que Alma y Amulek están hablando con un grupo de abogados corruptos que no tenían intención de escucharlos ni saber si eran buenos o malos, solamente los querían llevar a juicio para poder cobrar por su trabajo. Y es justo con esa gente que Alma da esa enseñanza especial que me llamó tanto la atención que quiero compartir contigo hoy. En Alma 12:10, Alma le dice a uno de estos abogados llamado Sesrom: y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Y aquí la expresión importante es endurecer el corazón. Mientras Mario, mi esposo y yo estudiamos esta parte, empezamos a buscar qué significaba esto y encontramos varias escrituras que nos ayudaron a entenderlo. Por ejemplo, en Eter 4:8 dice: y el que contienda contra la palabra del Señor, maldito sea. Y el que niegue estas cosas, maldito sea, porque a estos no mostraré cosas mayores, dice Jesucristo. Entonces, alguien endurece su corazón cuando o trata de literalmente contender o pelear contra las palabras de Dios, como con las escrituras o los profetas vivientes, o es cuando alguien quiere negar que esas verdades existen. Otro pasaje que nos ayudó está en 2 Nefi 9:28, o ese sutil plan del maligno, o las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres, cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerán. Algo que esta escritura agrega que me encanta es que alguien que endurece su corazón tiene una actitud que parece decir: ya lo sé todo, yo sé más que los demás y no hay nada que yo tenga que aprender o que tú puedas enseñarme. Y alguien que piensa así no puede progresar. Si sientes que no tienes nada que aprender ni cambiar, efectivamente no vas a aprender ni cambiar. Y no porque no puedas, sino porque no quieres hacerlo. Ahora, interesantemente, en este mismo capítulo, Alma habla de las consecuencias de endurecer el corazón contra la palabra de Dios. Capítulo 12, versículos 11 y 13. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Así que, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible porque seremos condenados. Con esta escritura prácticamente nos están diciendo que una definición de condenación o infierno es ignorancia de los temas de Dios, no conocerlo, perder la oportunidad de saber quién es Él y de saber las cosas que Él sabe. No sé si es exactamente esto, pero suena que parte de la condenación o de lo que van a lamentar los condenados es no saber muchas cosas que hubieran podido de haber querido conocer los misterios de Dios. Quizás nunca entenderán ciertas cosas de la vida, del universo, de su propia existencia, no sé. Lo que sí sé y es interesante es que este principio se relaciona directamente con lo que Jesús llegó a enseñar en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y muchos podríamos pensar que conocemos a Dios porque sabemos que existe, porque creemos en Él y lo adoramos, pero no necesariamente. El elder Bruce R.
Henry McConkie, que fue miembro de los 12 apóstoles, enseñó: conocer a Dios en aquel sentido pleno que nos permitirá obtener salvación eterna significa que debemos saber lo que Él sabe, gozar de lo que Él goza, experimentar lo que Él experimenta. En el lenguaje del Nuevo Testamento, ser semejantes a Él. Y aquí es donde quiero hacer hincapié, en donde dice saber todo lo que Él sabe. Porque tú y yo sabemos que lo entiende y lo sabe todo. Y cuando digo todo, me refiero a lo bueno y a lo malo. Y sé que es obvio, pero siento que lo tengo que mencionar por la siguiente razón. He visto incontables veces que mucha gente muy buena evita hablar de temas serios como la pornografía o las drogas y entre otros, porque creen que el conocer de esos temas ya lo vuelve una tentación. O aún peor, hay quienes, no sé si a ti te ha pasado o te lo han hecho o lo has visto, que se trata de ocultar esos temas como si no existieran, cegarnos por completo creyendo que esa es una forma de proteger a alguien. Y si me permites decirlo, no te hace mala persona, pero estás endureciendo tu corazón a una verdad, como lo decía la escritura. Es como endurecer el corazón por miedo. Y de hecho, Pablo en Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. O sea que no significa que tenemos que experimentar todas las cosas para saber cuáles son malas. De hecho, a veces para tomar la mejor decisión necesitamos entender las consecuencias de lo malo. No todos. Hay gente que entiende que algo simplemente es malo y ya, pero hay gente que necesita de ese conocimiento. Por ejemplo, es más fácil que cualquiera de nosotros decida no fumar si conoce bien todas las consecuencias físicas que eso trae. Tener ese conocimiento es mucho más poderoso que esperar que alguien simplemente quiera obedecer porque escuchó que eso es malo y te callas y es suficiente, porque ese argumento le falta bases, le falta conocimiento. Y el que endurece su corazón le es dada la menor porción de la palabra. Y te voy a poner otro ejemplo que me encanta, que seguro muchos de nosotros escuchamos hace unos años. En la Conferencia General de octubre de 2015, el elder Bradley D. Foster de los 70 compartió esta experiencia. Un martes por la tarde entrevisté a un joven llamado Pablo de la Ciudad de México, quien deseaba servir en una misión. Le pregunté acerca de su testimonio y su deseo de servir, y sus respuestas a mis preguntas fueron perfectas. Después le pregunté acerca de su dignidad y sus respuestas fueron exactas. De hecho, fueron tan exactas que me pregunté, quizá no comprenda lo que le estoy preguntando. Así que reformulé las preguntas y me di cuenta que sí sabía exactamente lo que yo quería decir y que era completamente sincero. Este joven me impresionó tanto que le pregunté: Pablo, ¿quién te ayudó a llegar a este punto de tu vida en el que eres tan recto ante el Señor? Y él respondió: mi padre. Entonces le dije: por favor, cuéntame cómo. Y Pablo prosiguió: cuando tenía 9 años, mi padre me sentó y me dijo: Pablo, un día yo también tuve 9 años. Y estas son algunas cosas que te podrían suceder. Verás a personas hacer trampa en la escuela, puede que encuentres personas que digan palabrotas, o probablemente tengas días cuando no quieras ir a la iglesia. Cuando suceda eso o cualquier otra cosa que te perturbe, por favor, quiero que vengas, hables conmigo y lo superaremos juntos. Ya más adelante te diré otras cosas que podrían suceder. ¿Y qué te dijo cuando tenías 10 años? Pues me contó de la pornografía, me advirtió de eso y de los chistes vulgares. Y cuando tenías 11, me advirtió sobre cosas que podían ser adictivas y me recordó que yo tenía mi albedrío y que podía decidir. Este era un padre que año tras año, línea sobre línea, un poco allí, otro poco allá, ayudaba a su hijo no solamente a obedecer, sino también a comprender por qué. El padre de Pablo sabía que los niños aprenden cuando están listos para aprender, no cuando nosotros estamos listos para enseñarles. Me sentí orgulloso de Pablo cuando enviamos su recomendación misional aquella tarde, pero me sentí incluso más orgulloso de su padre. Y el elder Foster poquito después cuenta que esta entrevista lo impactó tanto que esa misma tarde llegó a su casa y le dijo a su esposa que quería hacer lo mismo con sus hijos, aun si algunos ya estaban casados. Le marcaron a su hija y a su esposo, los invitaron a su casa, hicieron el mismo ejercicio y resulta que ellos lo estaban necesitando mucho más de lo que ellos se imaginaban. Así como lo citó el elder Foster, el Señor ha dicho que aprendemos línea por línea, precepto por precepto. Dios es como este padre que le está enseñando a nosotros, sus hijos, y desea que conozcamos todas las cosas precisamente para protegernos de ellas. Siempre vamos a encontrar mucha más protección en el conocimiento que en la ignorancia. Y Él ha prometido que a quienes escuchan su voz y no endurecen su corazón, les dará a conocer todos sus misterios, que al final es saber y conocer todas las cosas.
joya es sin igual. El tesoro